2.500.000 años atrás. El primer periodo de la prehistoria fue la Edad de Piedra, que abarca el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico, y está marcada por el paso de la vida nómada a los asentamientos permanentes y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. El segundo periodo es la Edad de los Metales, o de Bronce. Cobre, bronce y hierro, etapas en las que el hombre realiza avances dentro de la metalurgia. La prehistoria nos ha dejado las muestras artísticas más antiguas, conocidas como pinturas rupestres. Durante la prehistoria, el hombre encontró el modo de atraer la caza o, simplemente, de expresarse a través del arte. Las pinturas rupestres representan la realidad cotidiana del hombre primitivo a través de dibujos que podrían ser sencillos símbolos, como líneas o manos, o complejas escenas con animales como mamuts, caballos, bisontes, etc. 4000 a.C. Las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a las cuencas de los grandes ríos del Próximo Oriente. Fue en Egipto a lo largo del río Nilo y en Mesopotamia, en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones consideradas históricas. Según fueron pasando los siglos, otros pueblos o imperios fueron surgiendo, sustituyendo a algunos de los existentes, de manera que hay que prestar atención también a los persas, los fenicios y los hebreos. 3400 a.C. La escritura cuneiforme. Procedente del sur de Mesopotamia, se dice que fue inventada por los sumerios, heredada de estos por los acadios, y difundida por ambos pueblos por toda Asia Menor, Siria, Persia, llegando a ser incluso la escritura utilizada en los documentos diplomáticos del Imperio egipcio. 2000 a.C. Creación del primer alfabeto. Su origen se produce como una necesidad de dar representación al lenguaje de los trabajadores semitas y para ello emplearon los jeroglíficos egipcios. El alfabeto llega a ser, entonces, un conjunto de signos gráficos que contienen un valor fonético que al combinarse forma palabras con un sentido específico. 1200 a.C. Creación del quipu. La palabra quipu proviene del quechua y significa nudo. El quipu era una herramienta que utilizaban los incas y las sociedades precedentes para llevar el registro y la contabilidad, y fueron utilizados hasta la colonización del Imperio Español, ya que fueron destruidos por los colonos. Los quipus normalmente estaban hechos de algodón o lana a base de pelo de llama o alpaca. Estos se coloreaban y se anudaban. Una vez hechos los hilos, se codificaban en valores numéricos siguiendo un sistema posicional de base decimal. 800 a.C. Imperio griego. La cultura griega forma parte de las civilizaciones egea y helénica. La libertad humana fue una de las principales características de esta cultura, lo cual se manifiesta en el deseo de definir su propio destino y en el gobernar los pueblos. Los artesanos y comerciantes tuvieron protagonismo por la expansión marítima en el Mediterráneo. Entre ellos, surge la democracia como fruto que en Atenas empezaron a trabajar en el gobierno. Los griegos ocuparon el territorio montañoso e islas en el mar Egeo. Ellos vivían en pequeñas aldeas que poco a poco fueron formando los estados monárquicos llamados polis. La organización política de los griegos fue la de ciudad-estado. Grecia no era un estado unificado, ya que lo conformaba un conjunto de polis independientes. 500 a.C. Civilizaciones grecorromanas. La gran importancia de la civilización grecorromana, siendo esta una de las de mayor influencia en la humanidad, iniciada por los griegos, quienes desarrollaron un pensamiento filosófico muy profundo y dejándonos huellas físicas de su cultura, como los templos y las grandes edificaciones que nos muestran el gran esplendor de esta época. Después de este gran esplendor, Grecia fue conquistada por Roma militarmente, además de mezclarse con la religión cristiana y con la expansión del Imperio Romano. Las bases de la cultura griega se extendieron por todo el mundo conocido, ya que los romanos, influenciados por los griegos, tomaron ideas de la cultura griega reforzándolas y puliéndolas para dar origen a modelos propios para organizarse y distribuir el territorio, así como para constituir las ciudades. 476 a.C. La Edad Media. La Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV.
Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media, 1453, año que cayó el Imperio Bizantino. Gutenberg inventó la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años. Esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. 105 después de Cristo. La invención del papel. Se puede afirmar que el papel se inventó en el año 105 después de Cristo. En ese año fue cuando Kai Lun presentó su idea y nuevo proceso de elaboración del papel moderno. Las técnicas mejoraron y una vez perfeccionado el producto se difundió por China, Corea, Vietnam y Japón, que ya tenía documentos escritos sobre papel en el año 550. Año 1800. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII y que influyó en la política, la economía, las ciencias, el arte, la religión y otros aspectos de la cultura occidental. Los pensadores ilustrados, también llamados iluministas, se preguntaban acerca del mundo que los rodeaba a través del uso de la razón, que era considerada la luz que iluminaba el conocimiento y que podía terminar con la ignorancia. Debido a que este movimiento tuvo lugar principalmente en el siglo XVIII, este siglo es habitualmente llamado el siglo de las luces. 1833. La invención de las telecomunicaciones. Surgen con la aparición del telégrafo en 1833, un gran paso a la hora de establecer comunicaciones entre personas a distancia. Mediante telegramas y más adelante el correo postal era el medio a través del cual las personas mantenían contacto los unos con los otros en la distancia. Este sistema era lento y podían pasar días o semanas hasta que llegasen las noticias. La creación del teléfono en 1876 supuso un gran cambio, pero fue en 1920 cuando se estableció la primera llamada a larga distancia. 1760 a 1840. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Ejemplos de ello son los importantes avances en el transporte, la mejora de la productividad y el aumento de la renta per cápita. En resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. 1926. La era tecnológica. La historia comienza en 1926, cuando el ingeniero John Baird inventó la televisión después de varios intentos por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio. Con un gran esfuerzo económico y sin recibir ayuda de inversiones, Baird logró revolucionar las telecomunicaciones con este increíble aparato. Así fue como el 26 de enero de 1926 se logró transmitir las primeras imágenes en la pantalla de un televisor. 1957. Satélites. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzaba al espacio el Sputnik 1, que con 83 kilogramos y del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto, se convirtió en el primer satélite de fabricación humana en orbitar la Tierra. 1989. Internet. El 12 de marzo de 1989, Tim Berners-Lee describió por primera vez el protocolo de transferencias de hipertextos, que daría lugar a la primera web utilizando tres nuevos recursos: HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser. Un año después, Internet nacía de forma cerrada dentro del CERN y en agosto de 1991, por fin, los usuarios externos al CERN comenzaron a poder acceder a esa información. 2000 a 2010. Inteligencia artificial. La evolución de la tecnología digital está impulsada por la computación cuántica, que permite el procesamiento de grandes cantidades de datos, imposibles de procesar con las computadoras de uso común. Además, se desarrollan soluciones basadas en la inteligencia artificial con el objetivo de que en el largo plazo sustituyan algunas actividades realizadas por el ser humano. 2010 a 2023. Nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías son aquellas corrientes tecnológicas que están marcando un cambio en el modelo industrial y social en la economía global. En otras palabras, consiste en un conjunto de tecnologías de temprana creación o desarrollo que forman parte de la denominada revolución digital. Esta revolución es el acontecimiento más importante a nivel económico posterior al inicio de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII.